quiero empezar la jornada de hoy refiriéndonos a la última crisis económica de la crisis, es lo que yo he llamado la crisis sobre la crisis, y tiene que ver con el último anuncio del gobierno cubano de que, sorpresa, no se podrá garantizar el pan cotidiano, el pan de la canasta familiar, hasta finales de marzo, al menos hasta finales de marzo. Esto se anunció de repente, sorpresivamente, el 24 de febrero, fecha patriótica, en una inusual conferencia de prensa de un sábado en el Ministerio de la Industria Alimenticia. Habíamos tenido como precedente otra crisis sobre la crisis, que es el tema de la situación que se dio con la leche, que obligó a otra conferencia de prensa de la ministra de Comercio Interior y a una zafarrancho de urgencia para garantizar envíos de leche a las provincias más afectadas, que eran casi todas, con el problema de la crisis de la leche que impactaba sobre todo a niños de 6 meses a 6 años. Es decir, yo creo que estamos ante una situación muy delicada con alimentos básicos ancestrales que todos los regímenes, yo creo que desde el feudalismo, han podido por lo menos ofrecer en el mercado, que son la leche y el pan. Vamos a ver cómo lo presentó el noticiero nacional de televisión en su edición vespertina del sábado. Una compleja situación tendrá la producción del pan de la canasta básica familiar normada en Cuba hasta fines de marzo. Y esto debido al retraso en la llegada de cargamentos de trigo planificados para dar continuidad al proceso. Las afectaciones se reflejan desde hoy en varios territorios del país. Restricciones financieras asociadas básicamente al recrudecido bloqueo y las limitaciones logísticas que sufre Cuba para traer trigo desde mercados lejanos son las causas esenciales del retraso de arribos de barcos con el cereal. Los 2 últimos cargamentos llegaron a fines de enero y aseguraron la actividad de molinos y panaderías la mayor parte de febrero. La situación hoy es diferente. En este momento tenemos un solo molino de trigo trabajando de los 5 que hoy contamos, que es el molino de Cienfuegos, que solamente logra producir 250 toneladas de harina diaria de 700 que lleva el consumo solamente del pan de la canasta familiar normada. Para mitigar los efectos de la insuficiencia de harina de trigo, se orientó el uso hasta el 15% de extensores en la elaboración del pan de la canasta familiar normada. También se negocia la compra de harina importada por formas no estatales de gestión. Sabiendo nosotros que la cantidad de harina que arriba por el puerto no va a cubrir la demanda que explicábamos ahorita de las 700 toneladas. Bueno, creo que a partir de este reportaje oficial, para anunciarle a la población cubana que iba a tener una cosa menos, hay que hacer algunas acotaciones. Me es importante porque faltan a veces elementos fundamentales. Se le ha achacado como una entelequia al llamado bloqueo, es decir, el embargo económico y comercial que tiene establecido Estados Unidos en 1962. Y quiero hacer la precisión siguiente, recordarle siempre a todas las personas en Cuba que desde el año 2000 el Congreso de Estados Unidos autorizó las compras de productos agrícolas a Cuba, que son alimentos y otros productos como madera, por ejemplo, que se puede comprar siempre y cuando Cuba pague en efectivo. Lo único que Cuba no puede tener es créditos para hacer estas compras. El año pasado, en el año 2023, Cuba compró 342 millones de dólares en productos alimenticios y otras cosas. Además, esto sin contar lo que se incluye de donaciones y compras de algunos equipos médicos y medicamentos. Si Cuba no compró más de 342 millones de dólares es porque Cuba no tiene dinero en efectivo o que empezó
o pensó que debía invertirse el dinero en otras cosas y en otras compras, en una relación de productos que sobrepasan los 700 y que incluye hasta hostias de religión. Ahí está el listado, si lo pueden ver en Café Fuerte lo tengo incluido. Pero solamente de trigo se compraron $500,000 en harina de trigo. Se pudieron comprar muchos más pero faltó evidentemente la planificación. ¿Qué ha revelado, a mí me parece, esta información oficial del gobierno cubano? Simplemente falta de previsión. Y lo que indican las estadísticas, lo ha mencionado un economista tan prominente como Pedro Monreal, es que ha habido una caída en cuanto a la adquisición de trigo de los últimos años de casi el 17%. Por lo tanto, no se puede aspirar a que si no entró un barco en febrero, se haya caído la posibilidad de garantizar el pan para los cubanos. Estamos hablando del pan que va por la canasta familiar, que cada día es peor. Justamente estamos viendo la cuota para 3 personas de este pan, que como el reportaje ha dicho, cuando empezó la carencia de harina, empezaron a ponérsele los llamados extensores. Acuérdense que Cuba tiene siempre ya toda una neolengua de cómo referirse a las cosas, afectaciones son problemas, situación compleja es una crisis, extensores son los añadidos que no son harina, que se le incluyen al pan, como harina de maíz, que también compró Cuba en el mercado estadounidense el pasado año, y pasta de boniato o pasta de yuca, vaya usted a saber. Pero bueno, por lo menos hay un reconocimiento de que en medio de la crisis, este pan, que no es el pan que se vende liberado en moneda libremente convertible, pues, que por cierto es un elemento financiero que no existe, que es virtual. Es el dinero que la gente no ve, pero que es el que vale realmente en la realidad cubana. Pues, ese otro tipo de pan que se consume tiene harina de otro costal, vamos a decir, harina real. El pan que se le da a la población, el pan que garantiza el gobierno, que es el pan que dicen ellos que está subsidiado, pues es un pan de bajísima calidad que se corrompe en breve tiempo y que realmente la gente lo consume porque no hay otra cosa que consumir. Si tuviera posibilidad de adquirir otro tipo de pan, pues evidentemente lo hacía. Pero otra cuestión, es decir, no solo es la falta de previsión del gobierno, es la falta de planificación de realmente, a mí me parece también hay un elemento de desprecio hacia las prioridades que tiene la población cubana, sino que todas estas cosas que están prometidas, es decir, que van a llegar pronto 2 barcos para descargarse y garantizar que los molinos de trigo, por cierto, de los 5 molinos que tiene el país, solamente está funcionando el molino de Cienfuegos. Ahí está el dato dado, que ellos solamente pueden garantizar 250 toneladas. El país necesita 20,000 toneladas mensuales para producir el pan que necesita la población, y que si hubieran invertido de los 340 millones en un mercado que tiene precios muy competitivos, que es el estadounidense, 37 millones de dólares para garantizar el pan de la población. Sin embargo, eso no fue previsto. Recuerden que estas compras que han tenido diferentes fluctuaciones en cuanto a la cantidad del dinero que Cuba desembolsa. Cuba adquiere prácticamente todos los insumos de la canasta familiar en compras en el exterior, porque es un país, una agricultura improductiva. Entonces, de estas, se hubieran utilizado 37 millones para comprar harina de trigo en el mercado estadounidense desde finales del año pasado, y quizás hubiera una reserva para poder garantizarlo. El reportaje que ustedes vieron termina con una alusión a que se ha creado un grupo especial para tratar de resolver a última hora con
el sector no estatal, quiere decir las MIPYMES que están importando harina desde el exterior, algunas desde el mercado estadounidense, para ver si se puede resolver, pero en total el sector no estatal apenas puede llegar a unas 3.000 toneladas y el país necesita mucho más. Pero a mí me parece incluso de alguna manera descarada que el gobierno cubano, que es realmente una gestión fallida, se venga ahora a apoyar en el sector privado, que denostó durante mucho tiempo, para tratar de ver si el sector privado le puede sacar del aprieto de alguna manera. Y esto es también un signo de los nuevos tiempos y de la necesidad que yo creo que se impone de que la economía cubana, que está totalmente fracturada y es ineficiente, es improductiva y es improductiva la gestión gubernamental, tiene que producir una transformación radical y no se pueden seguir poniendo curitas a un sistema que ha demostrado su total ineficiencia. Eso es lo que a mí más me molesta. Me molesta que no se le pueda garantizar a la población, y este es un problema que arrastramos desde que empezaron las nacionalizaciones y se estatizó todo el sistema económico del país, cuando hasta los helados tenían que ser estatales, pues entonces uno piensa que esto es, las personas que se le decía esto no lo podían creer. El sistema ha demostrado que está en bancarrota, que no puede garantizar alimentos básicos, y yo creo que el gobierno sabe que estos son asuntos bien sensibles, la leche de los niños, el pan de cada día, y esto es realmente una bomba de tiempo. Ojalá, yo no soy de los que promueve de ninguna manera apretarle el cuello a la población cubana por ninguna vía. Yo creo que hay que tratar de buscar ayudas también para la población cubana, que es al final la que sufre todos los efectos de la improductividad y de la incapacidad gubernamental. Pero esto yo les decía que son temas muy delicados, el gobierno lo sabe, de ahí las urgencias para tratar de informar a la población cubana de lo que va a venir. Ojalá que en el mes de marzo pueda resolverse estas carencias, pero ya estamos acostumbrados a que las promesas caigan a veces en sacos vacíos.